tal, mis queridos amigos? Todos sean bienvenidos siempre a este programa titulado La Fe por la que vivo, porque es la matinal que estamos leyendo día tras día, ¿sí? Y hoy, 27 de febrero, lleva por título, ¿sí? El día de hoy, Las salvadoras providencias de Dios, ¿sí? Y antes de leer el texto que se encuentra en Romanos 8:28, vamos a inclinar nuestras cabezas siempre en señal de reverencia a Dios y vamos a orar a Él pidiendo siempre sabiduría de lo alto, ¿sí? Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Acompáñanos siempre a estudiar tu palabra, Señor, y ayúdanos a comprender, Señor, cuán necesario, Señor, es tener fe en estos tiempos más que todo, Señor, ante las dificultades que estamos pasando, Señor, hoy en día. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender, Señor, lo maravilloso y misericordioso que eres tú, Señor, y cuán justamente también actúas. Y ayúdanos a poner en práctica todo lo que aprendemos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bien, queridos amigos, hermanos allí, ustedes que me escuchan, gracias siempre por acompañarme día tras día, por estar conmigo aquí, ¿sí? Escuchando esta hermosa matinal, estas reflexiones, ¿sí? Que traemos para ustedes. Pedirles siempre, ¿no? Que compartan, que puedan ustedes eh, pasar a otros, ¿no? Estos videos así que preparo con toda alegría, ¿sí? Para que cada uno de ustedes pueda conocer, o sea, y desarrollar en sí la fe, ¿no? Al estudiar la palabra de Dios y ver allí cómo Él eh, ha dejado sus promesas para cada uno de nosotros y también cómo ha dejado los ejemplos de aquellos que han confiado en Él y vencieron también así las dificultades que el mundo a veces nos pone enfrente, ¿sí? Hoy, el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice lo siguiente. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? O sea, aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados y escuchan ese llamado conforme a los propósitos de Dios, ¿sí? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Mm? Miren, ¿qué nos dice? El hecho de que somos llamados a sufrir pruebas, y aquí estamos viendo esta parte, ¿no? Dice, el hecho de que somos llamados a sufrir pruebas muestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que Él quiere desarrollar, ¿sí? Como leímos el día de ayer, ya, el libro de Malaquías nos habla que Dios nos quiere pulir como a oro o como a plata, ¿sí? Hasta dejarnos finos, limpios, bien puros, ¿sí? Un oro o sea, de un precio inigualable, ¿ya? O una plata tan bien pulida y tan hermosa, ¿sí? Que todos puedan desear tener aquello. Entonces, Dios ve, dice en nosotros algo precioso, por eso permite que caigamos, o sea, o que lleguen en sí esas pruebas a nosotros, para pulirnos, para desarrollar en nosotros lo que Él está viendo, ese potencial que nosotros tal vez no vemos, ¿sí? Pero que en sus manos puede ser grandioso. Entonces Dios permite aquello por esa razón, ¿sí? Porque Dios quiere mostrarte cuán fuerte tú puedes ser en sus manos, cuando te entregas a Él, ¿sí? En medio de esa prueba. Y cuando confías en Él y luchas con la fe que Él te ha dado, confiando en sus promesas, ¿sí? Ahora, vamos a seguir leyendo, bien. Si no hubiera en nosotros nada con que glorificar su nombre, no perdería tiempo en purificarnos, ¿sí? No perdería ningún tiempo en purificarnos Dios si no hubiese algo especial en nosotros. Y eso especial que ve en nosotros es también algo que Él ha puesto allí y que tú debes descubrir. Pero ¿cómo lo vas a descubrir? Solamente entregándote en las manos de Dios, confiando en Él, volviéndote un hijo suyo, llamado conforme al propósito de Él. Y sus propósitos siempre son más grandes que los nuestros, ¿no? Ahora, Él no echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que Él purifica es metal precioso, ¿sí? Si tú has sido llamado por Dios y estás pasando por dificultades, ten en cuenta que Dios está permitiendo eso porque Él quiere pulirte
si tú te aferras a sus promesas y confías en Él. ¿Por qué? Porque Dios no echa piedras inútiles en su horno, sino lo que Él hace es purificar metales preciosos. Y si a ti Dios te llamó es porque tú eres un metal precioso, pero que Él quiere purificar. Permíteselo, confiando en Él, no dudando. ¿Sí? Ahora aquí nos dice, Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían. Si desde un principio pudieran ver el desenlace y discernir la gloria del designio que están cumpliendo como colaboradores de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiésemos, dice, discernir el desenlace, o sea, pudiésemos ver, dice, nuestro final, siendo colaboradores de Dios claramente, ¿no? O sea, viviendo bajo el llamado que Él nos ha hecho, ¿ya? Entonces, o sea, si nosotros pudiésemos ver eso, sería grandioso, ¿verdad? Pero pues nosotros no tenemos aquello, ¿verdad? Nosotros no podemos ver, o sea, el futuro, pero Dios sí. Por esa razón, cuando Dios te llama y te invita, es ¿por qué? Porque Dios está viendo tu futuro y Dios ve un futuro grande para ti. Por esa razón, o sea, escucha su llamado, atienda su llamado. Tal vez tú te ves como lo peor del mundo, como algo que ya no tiene solución, pero Dios no te ve así. Dios llamó un día a pescadores de hombres. ¿Y en qué los convirtió? Diré pescadores o simples de pescado, ¿no? ¿Y en qué los convirtió? En grandes apóstoles. Que hasta el día de hoy nosotros leemos sus libros y los consideramos grandiosos, por lo que han escrito. Hombres sencillos, hombres con problemas, hombres con dificultades, ¿sí? Hombres con defectos, pero que en las manos de Dios fueron pulidos para ser grandiosos. ¿Mm? ¿No quieres tú ser parte de eso? Bien, vamos a ir leyendo. Miren. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. ¿Sí? El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que le rodea con su presencia. Todo cuanto le venga viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. ¿Sí? Tú no tienes que estar luchando solo contra el mal. Cristo te va a defender. Y tienes que confiar en eso. Cuando estás pasando esa prueba, ¿sí? Del mal, ya sea de distintas maneras, ¿no? Porque el enemigo te tienta o trae dificultades contra ti de distintas formas, ¿ya? Ya sea por tragedias, ya sea por problemas con la familia, ya sea por problemas con los mismos hermanos a veces de la iglesia, o con el vecino, ¿sí? O una enfermedad que trae sobre tu familiar o sobre ti mismo, ¿ya? O si no, tal vez te está incitando a desarrollar el orgullo en ti, ¿no? Ya de alguna manera. Entonces, trae de diversas formas, o sea, dificultad contra ti, ¿ya? Pero tú no tienes que luchar allí solo contra eso. Tienes que simplemente clamarle a Dios y pedir que venga en ayuda de ti, ¿sí? Y Cristo va a luchar por ti, junto a ti. Él te va a escudar y tú vas a poder avanzar en esa prueba. Pero Él va a luchar al frente, siempre. Y siempre que el pueblo luchó, Dios siempre estuvo allí con ellos cuando ellos fueron obedientes a lo que Dios mandó. Así también debemos ser hoy, obedientes a lo que Dios manda y Dios luchará por ti. Y tú vencerás, aunque ni siquiera sepas luchar. Y eso es lo grandioso. Eso nos muestra las historias, ¿no? De cómo el pueblo de Israel avanzó cuando confiaban en Dios, cuando obedecían lo que Dios decía, vencían. Pero cuando desobedecían, cuando no creían en sus promesas, pues eran vencidos. ¿Sí? No caigamos en esa incredulidad. Por favor, hermanos. ¿Sí? Miren, ¿qué más nos dice aquí? Nada puede tocarles sino con el permiso de nuestro Señor. ¿Mm? Dios puede permitir que nos toque algo, pero nada puede tocarnos sin el permiso de Él. ¿Sí? Y todas las cosas que son permitidas a los que a los que a Dios aman, les ayudan a bien. ¿Sí? Si yo estoy pasando por dificultades, si he pasado por dificultades, realmente me han ayudado a bien. He crecido, he madurado, me ha ayudado. ¿Sí?
Aún hay cosas que pulir en mí, y yo creo que hay mucho que pulir todavía en mí, ¿sí? Y si me vienen pruebas, pues yo sé en quién confiar, porque sé en quién creo, ¿sí? Y sé cómo debo actuar, porque la palabra de Dios me lo enseña. Y si yo pongo mi confianza aquí, yo estoy seguro que venceré, porque Cristo vencerá por mí. Él me ayudará en eso, ¿sí? Miren, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de proveer a nuestras necesidades, las cuales ignoramos completamente, ¿ya? O sea, Él tiene muchas formas, nosotros ignoramos esas formas, pero Él tiene muchas formas de proveer a nuestras necesidades. Y yo he visto algunas de esas formas, ¿eh? Y es realmente grandioso lo que Él hace, ¿ya? Ahora dice, los que aceptan el único principio de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse sus apuros y extenderse delante de sus pies un camino despejado, ¿sí? O sea, los que aceptan, dice, o sea, servir a Dios y aceptan eso como un asunto supremo, o sea, de primera importancia, de vital importancia, ¿ya? Van a ver cómo frente a ellos se desvanecen todos sus apuros, todas sus preocupaciones, ¿sí? Y se empieza a extender un camino delante de ellos despejado para avanzar tranquilamente, ¿sí? Por eso Cristo dijo, no, llevad mi yugo sobre vosotros, porque liviana es mi carga. Entonces, miren, como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Como niños debemos confiar en Dios. Plenamente confiar en Él, que Él nos proveerá de todo lo que necesitamos, pero que nosotros debemos obedecer a lo que Él nos dice y vivir bajo lo que Él ha establecido. Porque siempre estaremos seguros allí, porque su ley es un muro que nos protege del mal. Si nosotros permanecemos obedeciendo, pero si nos salimos de allí, ya no hay protección, ¿eh? Entonces, si nosotros somos obedientes a Dios y creemos en su palabra, vamos a estar protegidos. Por eso el Salmos 91 dice, ¿no? El que habita a la sombra del Altísimo, ¿sí? Morará, dice, ¿no? El que habita, dice, a la sombra del Altísimo morará, ¿no? Bueno, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero, o sea, va a ser protegido por Dios. Eso es lo que nos está expresando el Salmo 91, ¿sí? Dice, a tu diestra caerán 1000, ¿no? Y al otro lado caerán 10.000, pero a ti no llegará. Porque estás caminando con Dios, porque estás confiando en Él, porque estás obedeciendo a Él, ¿sí? Porque crees y confías en Él, ¿sí? Si le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Cada idea que nosotros tengamos de bien, ¿sí? Si lo encomendamos en las manos de Dios, todo lo que nosotros queremos hacer, tanto para engrandecer su gloria, para que todos conozcan acerca de Él, ¿sí? Dios lo va a dirigir y te va a bendecir y te va a dar todo lo que tú necesitas allí. No tienes que desconfiar, no tienes que dudar. Dios te lo dará, ¿sí? Y esto mismo incluso me sirve a mí, porque en medio del mundo estoy también y enfrento dificultades y tengo preocupaciones, pero yo quiero hacer una cosa como hizo Josué. Él mismo hizo un llamado al pueblo y al final dijo, ¿sí? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo también quiero servir a Jehová con toda mi familia y confiar y creer en Él, así como estos grandes hombres confiaron en Él y conquistaron grandes cosas. Hoy también la invitación es para ti, ¿sí? Dios realmente proveerá todo lo necesario, pero tú confía y obedece y manéjate siempre tu vida bajo lo que dice su palabra. Que Dios te bendiga y te guarde.